Esta es mi pequeña contribución para el proyecto final de la materia práctica docente y pues básicamente vamos a estar revisando el oficio del docente y cómo ese oficio ha ido transmutando a lo largo de la historia de la educación. Va a ser una reflexión muy breve, traigo aquí algunos puntos que voy a intentar desarrollar. Yo por lo menos lo reduciría a 4 factores, que es con los que convivimos todos los profesores, por lo menos en mi experiencia, y yo podría decir que en la didáctica, en la forma en cómo planteamos nuestra clase, de cómo la planeamos, de cómo la organizamos, de cómo pensamos, imaginamos que va a suceder algo en el aula con los distintos niveles educativos, yo creo que sí, sobre todo ahorita con la aparición de las tecnologías de la información, sí ha venido a reformular y a replantear muchos de nuestros tratamientos previos que no eran tan claros antes de la pandemia, o por lo menos eran diferentes a los de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que sí, la didáctica se ha venido a trastocar, evidentemente, en la forma en cómo planteamos y organizamos los contenidos que vamos a ir suministrando a los estudiantes. Por otra parte, y creo que uno de los problemas más importantes a los que estamos sujetos nosotros como docentes es una exigencia permanente, ya no del sistema educativo, sino del sistema global que en lo que toca a la educación pues formamos parte, ¿no? Entonces esta formación permanente de estar actualizado y este ritmo tan frenético de que ya una cosa es caduca y hay otro enfoque y hay otro paradigma y hay otra forma de dar clases y hay otra forma de transmitir conocimientos, y que si YouTube y las plataformas y que si ahora hacemos dinámicas de grupo, etcétera, etcétera. Todo esto va poco a poco a ir construyendo un tipo de oficio, que es finalmente lo que venimos a plantear aquí. El tipo de oficio que poco a poco y en base o con base al ensayo y error se va a ir perfeccionando en la medida en que nosotros probemos cuántas didácticas se nos ocurran y veamos qué funciona en ciertos lados, qué no funciona en otros lados, pero es parte del curtimiento del docente. Hoy la percepción que tenemos nosotros, por lo menos yo, del ser docente, tiene que ver con que yo siempre pretendo ser un agente de transformación social. Es decir, si yo en mi ética profesional no contribuyo a que por lo menos un estudiante cambie, primero él y ya después su contexto, su familia, a otras personas, etcétera, etcétera, pues ahí puedo decir que estoy contribuyendo socialmente y que mi labor docente no se queda solamente en la universidad. También otra de las formas en que me percibo como docente es que yo pongo más ejercicios de reflexión, más ejercicios prácticos en situaciones hipotéticas de lo que puede pasar allá afuera en el mundo, y no tanto conocimientos teóricos que están como en la nube y que nunca somos capaces de bajarlos a un impacto real o ejemplos reales de la vida cotidiana. Eso por otra parte. Y por otra parte es la recuperación, hacer énfasis en la recuperación de la paciencia en el alumno. Tiene que entender que el aprendizaje es una cosa que va muy lento. No se puede precipitar a tener conclusiones precipitadas respecto a un contenido. El aprendizaje tiene otro ritmo que el de las redes sociales, por ejemplo, tiene otros ritmos. Ahora, esa tensión me parece interesante, la rapidez, la inmediatez, con la calma que se necesita para aprender. La política educativa global es lo que exige a instituciones del planeta
dirigir sus esfuerzos hacia esas exigencias globales. Entonces ahí está realmente el reto. Es decir, si uno entiende que pues, una institución como la privada, como universidad privada, tiene ciertas directrices de las cuales aspira como metas objetivos, pues deben estar totalmente alineados con las políticas nacionales y con las políticas globales. Esa imposición global de las exigencias generales educativas es lo que genera graves problemas educativos. Porque el contexto, lo local, las dinámicas familiares, sociales, laborales, económicas, psicológicas son muy distintas a los países de los mal llamados países de primer mundo. Una cosa que sí debo de aclarar, seguir las tendencias globales no siempre es adecuado. Ahí está otra tensión, otro problema. Las tendencias globales pues son tendencia porque los marcan otros, simplemente los marcan otros. Entonces imagínense en qué sentido una tendencia es tendencia, no por una necesidad real, educativa, contextual, sino una necesidad política de lo que significa ser docente y cómo ejercer nuestras prácticas educativas y qué enseñar y qué contenido suministrar, etcétera, etcétera. Entonces las tendencias hay que tomarlas con muchísima cautela y reflexionar, por supuesto, sobre esas tendencias. Problematizando precisamente en el aula, cuestionando, criticando, enjuiciando reflexivamente con el grupo, porque si uno toma todo lo que le dicen que hay que tomar, pues es que no está educando, bueno, está educando, pero no está haciendo una labor de transformación social. A través de mi práctica educativa, que es, podría decir que uno de mis pilares, el diálogo racional, mayéutico, socrático, en donde yo empiezo a generar preguntas más que respuestas. Eso también hay que devolverle a la enseñanza y a la educación, hacer más preguntas y posicionarnos desde ese lugar que respuestas a los estudiantes. Hay estudiantes que dicen, no, es que ese profesor es muy buenazo porque me deja todo claro. Bueno, algo está ocurriendo. El profesor debe de problematizar en la medida de lo posible y generar dudas, no resolverlas del todo. Bueno, y la contribución básicamente de mi práctica, de mi práctica en esta materia, pues fue básicamente conocer cómo el currículum impacta e influye en las prácticas educativas de los docentes y cómo esos docentes están inmersos siempre en una institución. El margen de libertad hay que identificarlo muy bien, porque si uno no reconoce en qué institución, en qué contexto educativo, histórico, económico, político está, pues puede quedar o relegado, o por otra parte puede quedar caduco, o puede quedar muy desfasado de su práctica educativa. Entonces entender esto y lo que me permitió la materia fue eso, entender cómo una práctica educativa no es que al docente se le ocurra por su ingenio operar de esa manera en sus clases, sino que viene de una tradición de formación, de libros leídos, de cátedras, de experiencias, de oficios desarrollados, en los que poco a poco va impactando la manera en cómo dar clases. Pues esto es todo, compañeros, maestra, muchas gracias.